Nunca le conté esto a nadie, pero hoy voy a abrir mi corazón y contarles la verdad que guardé durante tantos años. Cuando vi a mi esposo João en ese nightclub, abrazado a otra mujer, pensé que mi mundo se había acabado. Pero muchachas, déjenme contarles cómo llegué hasta ese punto, porque lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginé. Mi nombre es Francisca, tengo 72 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Esta historia pasó hace más de 30 años, cuando yo tenía apenas 35 y creía que tenía la vida perfecta. João, mi esposo brasileño, había llegado a Argentina buscando nuevas oportunidades. Nos conocimos en una panadería del barrio donde yo trabajaba. Él era guapo, trabajador, me hablaba con esa dulzura brasileña que me derretía el corazón. Nos casamos después de 2 años de novios. Era 1985 y yo estaba embarazada de nuestro primer hijo, Mateo. João trabajaba en una empresa de importaciones, o al menos eso me decía. Salía temprano por las mañanas, siempre bien vestido con su traje gris, y regresaba tarde por las noches, cansado pero siempre con una sonrisa para mí y nuestro bebé. Los primeros 5 años de matrimonio fueron como un sueño. João era el esposo perfecto. Me traía flores todos los viernes, nunca se olvidaba de nuestro aniversario. Y cuando nació nuestro segundo hijo, Sebastián, él lloraba de emoción igual que yo. Vivíamos en un departamento pequeño pero acogedor en San Telmo, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero déjenme contarles cuando empecé a notar que algo no estaba bien. Era 1990, y João había comenzado a llegar más tarde de lo usual. Antes llegaba a las 8 de la noche. Ahora eran las 10, 11, a veces hasta medianoche. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación perfecta. Reuniones importantes, cenas de trabajo, clientes difíciles que había que atender. Una noche llegó con olor a perfume. No era mi perfume. Cuando le pregunté, me dijo que había estado en una reunión con una clienta muy elegante y que el ascensor estaba lleno de ese aroma. Yo le creí, porque... ¿por qué no habría de creerle? Era mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que me juraba amor eterno cada noche antes de dormir. Los fines de semana también empezaron a cambiar. Antes los sábados y domingos eran sagrados para la familia. Íbamos al parque con los niños, visitábamos a mi mamá, cocinábamos asado en el patio del edificio con los vecinos. Pero de repente João empezó a tener compromisos de trabajo los sábados por la noche. Me decía que tenía que atender a clientes extranjeros que solo podían reunirse los fines de semana. Yo era una mujer ingenua. Muchachas. Criada en una familia tradicional donde las esposas confiaban ciegamente en sus maridos. Mi madre siempre me había dicho: Francisca, cuando te cases, tu marido será tu protector y proveedor. No cuestiones sus decisiones, solo apóyalo. Y eso hacía yo. Apoyaba a João en todo, sin hacer preguntas incómodas. Pero el corazón de mujer tiene una intuición que no se puede callar. Empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaba por alto. La manera en que sonreía cuando sonaba el teléfono. Cómo se duchaba inmediatamente cuando llegaba a casa, sin ni siquiera saludarme primero. Los nuevos trajes que aparecían en su armario, más elegantes y caros que antes. Una tarde, mientras lavaba su ropa, encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón. Era de una joyería muy exclusiva de Recoleta. El recibo era por un collar de perlas, muy caro. Mi corazón se aceleró porque yo nunca había recibido ese collar. Cuando le pregunté esa noche, me dijo que era un regalo para la esposa de un cliente importante, parte de cerrar un negocio muy grande. Pasaron los meses y yo seguía encontrando cosas extrañas. Recibos de restaurantes caros a los que nunca habíamos ido juntos. Boletos de cine para películas que yo quería ver, pero él me decía que no tenía tiempo. Una vez encontré un pañuelo de seda con iniciales bordadas,
pero no eran las mías ni las suyas. La primera vez que realmente sospeché fue durante el cumpleaños de Mateo. Era marzo de 1991. Nuestro hijo cumplía 6 años. Habíamos organizado una pequeña fiesta en casa con algunos amigos del colegio y sus padres. Juan prometió llegar temprano para ayudarme con los preparativos, pero no apareció hasta las 9 de la noche, cuando la fiesta ya había terminado. Mateo lloró desconsoladamente. ¿Por qué papá no vino a mi cumpleaños?, me preguntaba una y otra vez. Yo no sabía qué responderle. Cuando Juan finalmente llegó, tenía una excusa perfecta, una reunión de última hora que no pudo cancelar, pero había algo en sus ojos, una culpa que no pudo esconder, que me hizo pensar que me estaba mintiendo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, le pregunté directamente: «Juan, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Realmente estuviste en una reunión de trabajo?». Él se puso furioso. Me gritó que cómo me atrevía a dudar de él, que se mataba trabajando para darnos una buena vida, que era una desagradecida. Fue la primera vez que me gritó en todos nuestros años de matrimonio. Me quedé despierta toda la noche, llorando en silencio. Al día siguiente, Guau me pidió perdón. Me trajo flores. Me llevó a almorzar a un restaurante bonito. Me dijo que estaba muy estresado por el trabajo, que las presiones eran enormes, que por favor lo perdonara por haberme gritado. Y yo, como la tonta que era, lo perdoné. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Una semilla de duda se había plantado en mi corazón y no paraba de crecer. Empecé a prestar más atención a los detalles, a observar más, a hacer preguntas más específicas sobre su trabajo. Juan siempre tenía respuestas, pero yo empecé a notar inconsistencias en sus historias. Me contaba que había almorzado con el señor Rodríguez de la empresa de Buenos Aires, pero después decía que el señor Rodríguez estaba de viaje en Europa. Mencionaba reuniones en oficinas que según él estaban en Puerto Madero, pero cuando pasaba por esa zona, nunca había visto las empresas que él nombraba. Una tarde decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar. Llamé a la empresa donde supuestamente trabajaba Juan. Era una empresa real, de importaciones, como él me había dicho. Pero cuando pregunté por él, me dijeron que allí no trabajaba ningún Juan Silva. Insistí, di su descripción física, expliqué que era brasileño. Nada, no existía. Mi mundo se tambaleó. Si Juan no trabajaba donde me había dicho, ¿dónde trabajaba? ¿De dónde salía el dinero que traía a casa? ¿En qué gastaba realmente sus días? Todas las mentiras, todas las excusas, todo empezó a tomar sentido de una manera terrible. Esa noche esperé a que llegara a casa. Cuando entró, como siempre, con su sonrisa y su saludo cariñoso, le pregunté directamente: «Juan, llamé a tu empresa hoy. Me dijeron que tú no trabajas ahí. Explícame qué está pasando». Se quedó pálido, completamente pálido. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Después empezó a tartamudear, a buscar excusas. Me dijo que había cambiado de empresa hace meses, que se había olvidado de contarme, que ahora trabajaba en otra compañía, pero que todavía estaba en periodo de prueba y no quería preocuparme. Pero yo ya no le creía, ya no podía creerle. Le dije que quería conocer su nueva oficina, que quería que me llevara al día siguiente. Se puso nervioso. Me dijo que era muy pronto, que sus jefes eran muy estrictos con las visitas familiares. Cada excusa que me daba solo confirmaba mis sospechas. Los días siguientes fueron un infierno. João se comportaba como si nada hubiera pasado, pero yo no podía dejar de pensar en todas las mentiras. ¿Qué más me estaba ocultando? ¿Con quién pasaba realmente sus días? ¿Por qué me había mentido durante tanto tiempo? Decidí seguirlo. Una mañana, después de que los niños se fueran al colegio, me vestí con ropa que él no me conocía. Me puse lentes de sol
y un pañuelo en la cabeza, y lo seguí cuando salió de casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a escuchar en toda la cuadra. Joan caminó hasta la estación de subte, como siempre, pero en lugar de tomar el tren hacia el centro, tomó uno hacia zona norte. Lo seguí manteniendo distancia, escondiéndome entre la gente. Se bajó en Olivos y caminó por calles que yo no conocía. Mi nerviosismo crecía con cada paso. Llegó a una casa bonita, con jardín, en un barrio residencial muy elegante. Tocó el timbre y la puerta se abrió. Una mujer rubia, elegante, lo recibió con un beso en los labios. Un beso que duró varios segundos. Un beso que no era de saludo casual. Me quedé paralizada en la esquina, escondida detrás de un árbol. Mis piernas temblaban, mi respiración se había cortado. Vi cómo entraron juntos a la casa, cómo ella le acariciaba la espalda antes de cerrar la puerta. Era evidente que no era la primera vez que él iba ahí. Regresé a casa en estado de shock. No podía procesar lo que había visto. Mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que me juraba amor eterno, tenía otra mujer. Una mujer que vivía en una casa elegante, que se veía próspera, que lo recibía como si fuera su dueña. Pero muchachas, eso era solo el comienzo de lo que iba a descubrir. Porque lo que pasó después fue mucho peor de lo que yo podía imaginar en mis pesadillas más terribles. Decidí que tenía que saber más. No podía confrontar a Joan solo con lo que había visto, porque él seguramente encontraría una excusa. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender toda la dimensión de su mentira. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina de espionaje que jamás pensé que sería capaz de hacer. Cuando Joan salía por las mañanas, yo esperaba 1 hora, y después iba hacia esa casa en Olivos. Me quedaba en la plaza que estaba frente, fingiendo que leía un libro, o que cuidaba a algún niño imaginario. Vi cómo Joan llegaba todas las mañanas alrededor de las 10. Veía cómo la mujer rubia lo recibía, siempre bien arreglada, siempre sonriente. A veces salían juntos en un auto que yo no conocía, un auto caro, mucho mejor que el viejo Renault que teníamos en casa. Una tarde los seguí cuando salieron juntos. Fueron de compras a un shopping exclusivo. Los vi entrar y salir de tiendas caras, Joan cargando bolsas y más bolsas. La trataba como a una reina. Le compraba ropa, zapatos, perfumes. Todo lo que a mí me negaba diciéndome que no teníamos dinero suficiente. Los vi almorzar en un restaurante elegante. Desde mi mesa, situada estratégicamente en una esquina donde ellos no podían verme, observé cómo se comportaban. Era obvio que tenían una relación íntima, de mucho tiempo. Se conocían perfectamente, tenían códigos, maneras de comunicarse que solo desarrollan las parejas que han estado juntas por años. Pero lo que más me dolió fue verlo feliz, completamente feliz, más feliz de lo que lo había visto en casa en mucho tiempo. Con ella reía de manera genuina, la miraba con ojos de enamorado, la trataba con una delicadeza y atención que conmigo había perdido hace años. Regresé a casa destrozada. Mateo y Sebastián me encontraron llorando en la cocina. «Mamá, ¿qué te pasa?», me preguntaron. No sabía qué decirles. ¿Cómo le explicas a 2 niños de 6 y 4 años que su papá, su héroe, está viviendo una doble vida? Esa noche, cuando Joan llegó a casa, actué como si nada hubiera pasado. Le serví la cena, le pregunté sobre su día, le sonreí cuando me contó sus mentiras habituales sobre reuniones y clientes. Pero por dentro me estaba muriendo. Cada palabra falsa que salía de su boca era como una puñalada en mi corazón. Pasaron 2 semanas más de esta tortura. Yo seguía investigando, acumulando evidencias de su traición. Descubrí que los sábados por la noche, cuando me decía que tenía compromisos de trabajo, en realidad iba a cenar con ella a restaurantes románticos.
Los domingos que supuestamente tenía reuniones con clientes extranjeros, los pasaba con ella en hoteles o en la Casa de Olivos. Pero muchachas, créanme cuando les digo que lo peor estaba por venir. Porque un día decidí investigar más profundo. Quería saber quién era esta mujer, de dónde había salido, cuánto tiempo llevaba mi marido mintiéndome. Contraté a un detective privado. Sé que suena dramático, pero era la única manera de obtener información real. Le di todos los detalles que había recopilado. La dirección de la casa, la descripción de la mujer, las placas del auto que usaban. Le pedí que averiguara todo lo que pudiera. Una semana después, el detective me citó en su oficina. Cuando entré, tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Me miró con una expresión de pena que me heló la sangre. «Señora Francisca», me dijo, «lo que voy a contarle va a ser muy difícil de escuchar. ¿Está segura de que quiere saber la verdad?» Le dije que sí, aunque mi voz temblaba. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme fotografías, documentos, información que había recopilado. La mujer se llamaba Sandra Méndez, tenía 28 años, trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa multinacional. Pero lo más impactante no era eso. Sandra no era la única mujer en la vida de Juan. Era una más de una lista que parecía interminable. El detective había descubierto que mi esposo mantenía relaciones simultáneas con al menos 4 mujeres diferentes. Sandra era solo la más reciente, la que había durado más tiempo. Me mostró fotografías de Juan con diferentes mujeres en diferentes lugares. En un café de Palermo con una morena de ojos claros. En una confitería de Recoleta con una pelirroja elegante. En un parque de San Isidro con una mujer mayor, de unos 40 años, muy sofisticada. «¿Cómo es posible?», le pregunté al detective. «¿Cómo puede mantener tantas relaciones al mismo tiempo sin que ninguna de nosotras se entere?». Me explicó que Juan era lo que ellos llamaban un mujeriego profesional. Tenía una organización perfecta. Cada mujer creía que era la única. Cada una tenía días y horarios específicos asignados. A todas les contaba historias diferentes sobre su trabajo, su vida, sus compromisos. Pero lo más terrible de todo era cómo las financiaba. Juan no trabajaba en ninguna empresa de importaciones. Su trabajo real era estafar mujeres solas y adineradas. Les prometía amor, matrimonio, una vida juntos, y poco a poco les sacaba dinero. Algunas le daban dinero prestado para inversiones que nunca existían. Otras le compraban regalos caros, le pagaban vacaciones, le daban dinero para emergencias familiares. El detective me mostró documentos bancarios que había conseguido. João tenía múltiples cuentas de banco, todas con nombres de las mujeres que estafaba. Movía dinero constantemente de una cuenta a otra, siempre esquivando ser detectado. «Su esposo, señora Francisca», me dijo el detective, «es técnicamente un criminal. Está cometiendo estafa, bigamia emocional y fraude financiero. Cada una de estas mujeres podría denunciarlo y él iría a la cárcel». Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Mi esposo no solo me había sido infiel, sino que era un estafador profesional. Todo nuestro matrimonio había sido una mentira. Yo no era su esposa. Era una más de sus víctimas. «¿Y el dinero que trae a casa?», le pregunté. «El dinero con el que vivimos, con el que mantenemos a nuestros hijos. ¿De dónde sale?». El detective suspiró. «Sale de las otras mujeres, señora. Usted y sus hijos están viviendo del dinero que él les roba a ellas. Lo que él le da a usted es una fracción de lo que obtiene de sus otras víctimas». Salí de esa oficina completamente rota. No solo había descubierto que mi esposo era un mentiroso y un infiel, sino que era un criminal. Y yo, sin saberlo, había sido cómplice de sus crímenes durante años. El dinero con el que comprábamos la comida, la ropa de mis hijos
el alquiler de nuestro departamento. Todo había sido robado. Llegué a casa y me encerré en el baño. Lloré durante horas, hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había confiado tanto en un hombre que resultó ser un completo desconocido? ¿Cómo había permitido que mis hijos crecieran admirando a un padre que era un criminal? Esa noche esperé a que João llegara a casa. Cuando entró, como siempre, con su sonrisa falsa y sus mentiras preparadas, lo enfrenté con toda la información que tenía. Le mostré las fotografías, los documentos, todo lo que el detective había descubierto. Su reacción fue lo más terrible de todo. No negó nada. No pidió perdón. No mostró arrepentimiento. Simplemente se sentó en el sofá y me dijo, con una frialdad que me heló los huesos: ¿Y qué vas a hacer ahora, Francisca? ¿Me vas a denunciar? ¿Vas a destruir la vida de tus hijos por venganza? Me dijo que si lo denunciaba, él se aseguraría de que yo también fuera acusada como cómplice, que tenía maneras de hacerme ver como su socia en los fraudes, que mis hijos se quedarían sin padre y sin madre, porque él sabía cómo manipular el sistema legal. Pero muchachas, ahí fue donde João cometió su error más grande. Pensó que me podía intimidar, que me podía manipular como había hecho durante tantos años. No sabía que esos meses de investigación, de espionaje, de descubrir la verdad, me habían transformado en una mujer completamente diferente. Le dije que tenía 24 horas para irse de mi casa, que si no se iba por las buenas, yo iba a hacer públicas todas sus estafas, que iba a contactar a cada una de sus víctimas, que iba a entregarle toda la información a la policía, que iba a asegurarme de que todo Buenos Aires supiera qué clase de hombre era. Se rió de mí. Me dijo que yo era solo una ama de casa sin educación, sin recursos, sin conexiones, que no tenía el poder ni la inteligencia para hacerle daño, que él tenía abogados, contactos, maneras de protegerse que yo ni siquiera podía imaginar. Ahí fue cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Le dije: João, vos no me conocés realmente. Durante todos estos años pensaste que yo era una mujer sumisa, dependiente, que te iba a aguantar cualquier cosa por miedo a quedarme sola. Pero te equivocaste, y ahora vas a ver de qué está hecha realmente Francisca. Al día siguiente, mientras él estaba con una de sus mujeres, empecé mi plan. Llamé a cada una de las víctimas que había identificado el detective. Les conté toda la verdad sobre João. Les mostré las evidencias. Les expliqué cómo las estaba estafando a todas al mismo tiempo. La reacción fue exactamente la que esperaba. Algunas no me creyeron al principio, pero cuando les mostré las fotografías, los documentos, la evidencia irrefutable, se dieron cuenta de que todo lo que les había dicho era verdad. Todas habían estado viviendo la misma mentira que yo. Sandra, la mujer rubia de Olivos, fue la más impactada. Me contó que João le había prometido matrimonio, que le había dicho que estaba divorciado, que yo era una exesposa problemática, que lo acosaba por dinero. Había estado pagándole el alquiler de la casa, comprándole ropa, dándole dinero para sus supuestas inversiones. María, la morena de ojos claros, había estado financiándole un supuesto negocio de importación de productos brasileños. Le había dado más de 50.000 pesos en los últimos 2 años. Carmen, la pelirroja elegante, le había comprado el auto caro que yo había visto, pensando que era un regalo para su futuro esposo. Entre todas las mujeres, calculamos que João les había robado más de 200.000 pesos en los últimos 3 años. Era una operación criminal de gran escala, perfectamente organizada y ejecutada. Decidimos actuar juntas. Fuimos todas a la comisaría y presentamos una denuncia colectiva por estafa y fraude. Entregamos toda la evidencia que teníamos: fotografías, documentos bancarios, recibos, testimonios. El caso fue asignado a un fiscal especializado en crímenes financieros. Pero muchachas, lo que pasó después
fue lo más inesperado de toda esta historia. Porque cuando la policía fue a buscar a Juan para arrestarlo, descubrieron algo que ni el detective privado ni nosotras habíamos investigado. Algo que cambió toda la perspectiva del caso. João Silva no era su nombre real. Su nombre verdadero era José María Santos, y tenía antecedentes penales en Brasil por los mismos delitos que estaba cometiendo en Argentina. Había huido de Brasil después de estafar a más de 20 mujeres en Sao Paulo y Río de Janeiro. Argentina era solo su nuevo territorio de operaciones. Más impactante aún, estaba casado legalmente en Brasil con una mujer que llevaba 15 años buscándolo. Tenía 3 hijos en Brasil que no conocía a su padre, porque él había desaparecido cuando el mayor tenía apenas 2 años. Mi matrimonio con él era completamente inválido. Yo nunca había sido su esposa legal. Cuando la policía finalmente lo arrestó, fue en la casa de Sandra, en Olivos. Había estado viviendo ahí durante casi 1 año. Prácticamente había abandonado nuestro departamento en San Telmo. Sandra pensaba que vivían en concubinato, que iban a formalizar su relación pronto. El juicio fue un espectáculo mediático. Los periódicos lo llamaron el estafador de corazones. Su fotografía apareció en primera plana durante semanas. Más víctimas aparecieron después de ver las noticias. En total, se comprobó que había estafado a más de 30 mujeres solo en Buenos Aires. Pero lo más importante para mí no fue la condena que recibió, sino lo que descubrí sobre mí misma durante todo ese proceso. Descubrí que era mucho más fuerte, más inteligente y más capaz de lo que jamás había imaginado. Durante los meses de investigación y juicio, tuve que trabajar para mantener a mis hijos. Conseguí un trabajo en una oficina contable, después en una empresa de seguros. Descubrí que tenía talento para los números, para organizar información, para resolver problemas complejos. Mis hijos, Mateo y Sebastián, fueron increíblemente fuertes durante todo el proceso. Al principio fue difícil explicarles lo que había pasado, pero gradualmente entendieron que su padre no era la persona que ellos creían. Los llevé a terapia psicológica para ayudarlos a procesar todo lo que había sucedido. La mujer brasileña que era la esposa legal de Juan vino a Buenos Aires durante el juicio. Se llamaba Lucinda y era una mujer admirable. Habíamos sufrido las mismas mentiras, las mismas traiciones, pero de maneras diferentes. Nos hicimos amigas. Nos apoyamos mutuamente durante todo el proceso legal. Lucinda me contó que Juan había sido así toda su vida, que incluso antes de casarse con ella, ya tenía otras mujeres, que había esperado durante años que cambiara, que madurara, que se convirtiera en el esposo y padre que ella necesitaba. Pero él nunca cambió, solo se volvió más sofisticado en sus engaños. El día de la sentencia, Joan fue condenado a 8 años de prisión por estafa múltiple, falsificación de documentos y bigamia. También fue ordenado a pagar reparaciones a todas sus víctimas. Aunque sabíamos que era poco probable que pudiéramos recuperar todo el dinero robado, al menos habíamos conseguido justicia. Cuando salí del juzgado ese día, me sentí libre por primera vez en muchos años. No libre solo de João y sus mentiras, sino libre de la mujer que yo había sido. La Francisca ingenua, sumisa, que confiaba ciegamente y no hacía preguntas, había muerto durante ese proceso. Había nacido una nueva Francisca, fuerte, independiente, capaz de cuidarse sola y de proteger a sus hijos. Los años que siguieron fueron de reconstrucción total. Mudé a mis hijos a un departamento más pequeño pero más acogedor. Seguí trabajando y estudiando por las noches. Me recibí de técnica en administración contable. Ascendí en mi trabajo hasta convertirme en supervisora del departamento. Mateo y Sebastián crecieron siendo hombres completamente diferentes a su padre. Aprendieron desde pequeños a valorar la honestidad, el trabajo duro, el respeto hacia las mujeres. Vieron cómo su madre se levantó de las cenizas de un matrimonio destruido y construyó una vida digna y próspera. Años después supe que João
Había intentado escapar de la prisión 2 veces. La segunda vez lo hirieron durante la fuga y pasó varios meses en el hospital. Cuando finalmente cumplió su condena, fue deportado inmediatamente a Brasil, donde tenía más cargos esperándolo. Nunca más supe de él directamente, pero a través de Lucinda me enteré de que siguió con el mismo patrón criminal en Brasil. Fue arrestado nuevamente por estafar mujeres en Recife. Parece que nunca aprendió, nunca cambió. Algunas personas simplemente nacen sin conciencia, sin la capacidad de amar genuinamente o de vivir honestamente. Pero muchachas, déjenme contarles lo más importante de toda esta historia. Lo que realmente importa no es lo que João me hizo, sino lo que yo hice con lo que él me hizo. Podría haberme quedado como víctima para siempre, llorando por lo que perdí, amargada por las mentiras que viví. En cambio, elegí convertir esa experiencia terrible en mi fortaleza. Cada mentira que descubrí me hizo más sabia. Cada traición que destapé me hizo más fuerte. Cada día que pasé investigando, luchando por la verdad, me convirtió en una mujer más poderosa. Hoy, a los 72 años, puedo decir con orgullo que soy completamente diferente de la mujer que era a los 35. Soy independiente económicamente. Tengo mi propia casa, mi propio auto, mis propios ahorros. Nadie puede mentirme o manipularme porque aprendí a confiar en mi intuición y a investigar antes de creer. Mis hijos son hombres exitosos y honestos. Mateo es ingeniero y está casado con una mujer maravillosa. Tienen 2 hijos, mis nietos adorados. Sebastián es profesor de historia y trabaja con jóvenes en situación de riesgo, ayudándolos a encontrar caminos honrados en la vida. Ambos me dicen constantemente que soy su héroe, que mi fortaleza durante esos años difíciles les enseñó más sobre la vida que cualquier libro o escuela, que ver cómo su madre se levantó de la traición y construyó una vida digna les dio la fuerza para enfrentar sus propios desafíos. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta historia? João pensó que me estaba destruyendo con sus mentiras, pero en realidad me estaba liberando. Me obligó a descubrir una versión de mí misma que nunca habría conocido si él hubiera sido un esposo fiel y honesto. La Francisca que estaba casada con él era débil, dependiente, temerosa. La Francisca que emergió de sus cenizas es fuerte, independiente, valiente. Él quiso controlarme a través del engaño, pero al final me dio el regalo más grande, la oportunidad de convertirme en la mujer que realmente estaba destinada a ser. Muchachas, si hay una lección que quiero que se lleven de mi historia, es esta. Nunca permitan que nadie las haga sentir pequeñas, débiles o incapaces de descubrir la verdad. Su intuición de mujer vale más que todas las palabras bonitas del mundo. Pero esperen, porque todavía no les conté la parte más increíble de toda esta historia. La parte que me cambió para siempre y que me enseñó que a veces la vida tiene maneras muy extrañas de darnos justicia. Era 1995, 4 años después de que João fuera a prisión. Yo ya había reconstruido mi vida, tenía un buen trabajo, mis hijos estaban bien encaminados en el colegio. Una noche salí con algunas compañeras de trabajo a celebrar el cumpleaños de una de ellas. Fuimos a un restaurante en Puerto Madero y después decidieron ir a un nightclub que acababa de abrir. Al principio no quería ir. A los 40 años, después de todo lo que había pasado, no me sentía para nada interesada en la vida nocturna. Pero mis compañeras insistieron. Me dijeron que necesitaba divertirme un poco, que había trabajado muy duro durante años y merecía relajarme. El nightclub era elegante, moderno, nada parecido a los lugares baratos que yo imaginaba que eran esos sitios. Había buena música, ambiente sofisticado, gente bien vestida. Mis compañeras pidieron champán para brindar, bailamos un poco, realmente la estaba pasando bien. Pero entonces, cerca de medianoche, vi algo que me heló la sangre.
En una mesa del otro lado del salón, reconocí una figura que pensé que nunca más vería en mi vida. Era João. Pero no era el João que yo conocía. Este João estaba mucho más delgado. Se veía mayor, cansado. Llevaba ropa barata. No el traje elegante que siempre usaba antes. Estaba acompañado de una mujer, pero no era ninguna de las mujeres elegantes que yo había conocido durante la investigación. Esta mujer se veía... Bueno, se veía como alguien que trabajaba en ese tipo de lugar. Mi primer impulso fue salir corriendo. No quería confrontaciones. No quería revivir todo ese dolor. Pero algo me detuvo. Una curiosidad extraña. Una necesidad de entender qué estaba haciendo ahí. Cómo había llegado a esa situación. Le dije a mis compañeras que había visto a alguien conocido y me acerqué disimuladamente a la mesa donde estaba João. Me ubiqué en el bar, desde donde podía observarlo sin ser vista. Lo que vi me impactó de una manera que no esperaba. João estaba borracho. Muy borracho. Hablaba alto. Gesticulaba de manera exagerada. Se veía desesperado. La mujer que lo acompañaba parecía aburrida. Miraba constantemente su reloj. Claramente quería irse de ahí. Escuché fragmentos de su conversación. Le estaba contando a ella sobre sus tiempos de gloria, cuando tenía dinero, cuando vivía bien, cuando las mujeres lo perseguían. Pero ahora, le decía, nadie lo tomaba en serio, nadie le creía sus historias, nadie quería estar con él. La mujer le dijo que si no podía pagarle lo que le había prometido, ella se tenía que ir. João le suplicó que se quedara. Le prometió que al día siguiente tendría dinero, que solo necesitaba tiempo para cerrar un negocio. Pero era obvio que ella no le creía. Se levantó de la mesa y se fue, dejándolo solo con su botella de whisky. Me quedé observándolo durante varios minutos más. Estaba hablando solo, murmurando cosas que no podía entender desde donde yo estaba. Se veía completamente destruido, como un hombre que había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Por un momento sentí pena por él. Este no era el João poderoso, manipulador, que había controlado mi vida durante tantos años. Este era un hombre roto, derrotado, que claramente estaba pagando las consecuencias de todas sus mentiras y traiciones. Pero entonces recordé todo lo que me había hecho. Recordé las noches que había pasado llorando, preguntándome qué había hecho mal para merecer sus mentiras. Recordé a mis hijos preguntando por qué su papá no venía a casa, por qué había extraños viniendo a preguntar por él. Recordé a todas las otras mujeres que había estafado, que había hecho sufrir de la misma manera que a mí. Decidí acercarme a él. No sé exactamente qué me motivó. Tal vez quería cerrar un círculo. Tal vez necesitaba confrontar por última vez al hombre que había sido mi pesadilla durante tantos años. Caminé hasta su mesa y me senté frente a él. Al principio no me reconoció. Estaba demasiado borracho y yo había cambiado mucho en esos 4 años. Estaba más delgada, más elegante, más segura de mí misma. Finalmente levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. La expresión de su cara fue indescriptible. Primero confusión, después reconocimiento, después algo que parecía terror. «Francisca», murmuró, «¿qué haces acá?» Le dije que estaba celebrando con amigas del trabajo, que tenía una buena vida, un buen trabajo, que mis hijos estaban bien. Le pregunté qué estaba haciendo él ahí, cómo estaba su situación. Se puso a llorar. Ahí mismo, en la mesa del nightclub, se puso a llorar como un niño. Me contó que había salido de prisión hace 2 años, que había tratado de volver a Brasil, pero que allá también lo estaban buscando por otros delitos, que no podía conseguir trabajo porque tenía antecedentes penales, que vivía en una pensión barata, que apenas tenía dinero para comer. Me dijo que había intentado contactar a algunas de sus exvíctimas, incluyéndome a mí, para pedirles perdón y ayuda,
pero que todas habían cambiado sus números de teléfono, que nadie quería saber nada de él, que estaba completamente solo en el mundo. «Francisca», me dijo, «sé que te hice mucho daño. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero soy el padre de tus hijos. ¿No podrías ayudarme? Solo hasta que consiga trabajo, hasta que pueda ponerme en pie otra vez». Por un momento sentí la tentación de ayudarlo. Era una reacción automática, el instinto maternal, la costumbre de décadas de cuidar a otros antes que a mí misma. Pero después recordé todo lo que había aprendido, todo el camino que había recorrido para convertirme en la mujer que era ahora. Le dije: «João, vos tuviste muchas oportunidades de ser honesto, de ser un buen esposo y un buen padre. Elegiste ser un mentiroso, un estafador, un hombre que lastimaba a las mujeres que confiaban en él. Estas son las consecuencias de tus decisiones». Le conté sobre mi vida, sobre cómo había salido adelante, sobre lo bien que estaban nuestros hijos. Le dije que Mateo y Sebastián habían crecido sin él, que eran hombres de bien, que habían aprendido a valorar la honestidad precisamente porque habían visto las consecuencias de la mentira. «Ellos no necesitan un padre como vos», le dije. «Necesitaban un padre que los protegiera, que los cuidara, que fuera un ejemplo de honestidad y trabajo duro. Vos nunca fuiste eso, y ahora es demasiado tarde para cambiar». Se puso más violento, como solía hacer cuando no conseguía lo que quería. Me gritó que yo era una desagradecida, que todo lo que él había hecho había sido por nuestra familia, que las otras mujeres no significaban nada para él. Las mismas mentiras de siempre, las mismas manipulaciones de siempre. Pero yo ya no era la misma mujer de antes. Me levanté de la mesa con calma. Lo miré directamente a los ojos y le dije: «João, yo ya no soy la Francisca que vos conociste. Esa mujer murió hace muchos años, asesinada por tus mentiras. La mujer que soy ahora no tiene miedo de vos, no necesita tu aprobación, y definitivamente no va a salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones». Salí del nightclub esa noche sintiéndome más libre que nunca antes en mi vida. Había cerrado definitivamente el círculo de mi relación con João. Ya no era una víctima de sus mentiras. Ya no era alguien que necesitaba su validación o su presencia en mi vida. Mis compañeras de trabajo me preguntaron qué había pasado, por qué me había demorado tanto. Les conté brevemente que había visto a mi ex esposo, que había sido una conversación difícil pero necesaria. Ellas me apoyaron, me dijeron que había sido muy valiente al confrontarlo. Esa noche, cuando llegué a casa, entré a los cuartos de mis hijos. Mateo tenía 16 años, Sebastián 14. Estaban durmiendo profundamente, tranquilos, seguros en su casa, en su vida. Eran jóvenes sanos, estudiosos, con sueños y metas claras. Habían crecido sin la influencia tóxica de su padre biológico, y eso había sido lo mejor que les podía haber pasado. Me di cuenta esa noche de que João había sido un regalo disfrazado. Sus mentiras me habían obligado a convertirme en una mujer fuerte. Su ausencia había permitido que mis hijos crecieran con valores sanos. Su traición me había liberado de una vida de engaños y me había dado la oportunidad de construir algo auténtico y valioso. Años después supe, nuevamente a través de conocidos, que João había muerto en un accidente de tránsito en Brasil en 1998. Estaba borracho, manejando un auto que había robado. Murió solo, sin familia, sin amigos, sin nadie que llorara su muerte. Había vivido como había elegido vivir, mintiendo, robando, lastimando a otros. Y murió como había vivido, solo y destruido. Cuando me enteré de su muerte, no sentí tristeza, pero tampoco sentí alegría. Sentí una especie de paz, como cuando se cierra un libro que era difícil de leer pero que necesitabas terminar.
João ya no era parte de mi historia presente, solo un capítulo cerrado de mi pasado. Mis hijos se enteraron de la muerte de su padre biológico, pero para entonces él ya no significaba nada en sus vidas. Habían encontrado figuras paternas en otros lugares, en mi hermano, que siempre fue como un tío amoroso, en algunos profesores que marcaron sus vidas, en los padres de sus amigos que los trataron como hijos propios. Mateo me dijo una vez: «Mamá, gracias por no habernos obligado a mantener una relación con él. Gracias por protegernos de sus mentiras y por mostrarnos cómo se vive con dignidad». Sebastián agregó: «Vos fuiste nuestro papá y nuestra mamá al mismo tiempo. Nos diste todo lo que necesitábamos para ser hombres de bien. Hoy, cuando miro hacia atrás, puedo ver claramente que la peor traición de mi vida se convirtió en mi mayor bendición. João me quitó la ingenuidad, pero me dio sabiduría. Me quitó la falsa seguridad de un matrimonio mentiroso, pero me dio la verdadera seguridad de saber que podía valerme por mí misma. Me quitó la comodidad de depender de alguien más, pero me dio la satisfacción de ser completamente independiente. Me quitó la ilusión del amor perfecto, pero me dio el amor verdadero hacia mí misma y hacia mis hijos. Muchachas, quiero que entiendan algo muy importante. No todas las traiciones son iguales. No todas las mentiras tienen el mismo peso. Pero todas, absolutamente todas, nos dan la oportunidad de elegir quién queremos ser después de descubrir la verdad. Podemos elegir quedarnos como víctimas para siempre, reviviendo el dolor una y otra vez, permitiendo que la traición defina el resto de nuestra vida. O podemos elegir usar esa experiencia terrible como el combustible que nos impulse a convertirnos en versiones mejores de nosotras mismas. Yo elegí la segunda opción. Elegí convertir cada mentira en una lección de sabiduría. Elegí convertir cada traición en una razón para ser más fuerte. Elegí convertir cada lágrima en la fundación de una nueva vida más auténtica y más poderosa. No fue fácil. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida. Hubo días en que pensé que no iba a poder seguir adelante. Hubo momentos en que la tentación de volver a ser la Francisca sumisa y dependiente era muy fuerte. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba a mis hijos. Recordaba que ellos me estaban viendo, que estaba siendo su ejemplo de cómo una mujer debe reaccionar ante la adversidad. Recordaba que si yo me rendía les estaría enseñando que está bien ser víctima, que está bien permitir que otros nos definan. Y no podía hacer eso. No podía fallarles de esa manera. Así que seguí adelante, paso a paso, día a día, construyendo una vida que fuera digna del respeto de mis hijos, y más importante aún, digna de mi propio respeto. Hoy puedo decir con orgullo que soy una mujer completa. No necesito a nadie más para sentirme valiosa. No dependo de nadie más para mi seguridad económica o emocional. No busco la validación de otros para saber quién soy o cuánto valgo. Eso no significa que esté cerrada al amor. Significa que si algún día llega un buen hombre a mi vida, será porque elijo estar con él, no porque lo necesite. Será porque agrega valor a una vida que ya es plena, no porque me rescata de una vida vacía. Mis nietos me preguntan a veces sobre su abuelo, sobre por qué no lo conocieron. Les cuento, de manera apropiada para su edad, que su abuelo tomó decisiones que lo alejaron de la familia, que a veces los adultos hacen cosas que lastiman a las personas que aman y que esas decisiones tienen consecuencias. Pero también les enseño la lección más importante, que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir quién quiere ser, independientemente de lo que otros hagan o dejen de hacer. Que nuestra felicidad y nuestro valor no dependen de las acciones de otras personas, sino de nuestras propias decisiones. Les enseño que la honestidad es más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Que el respeto hacia otros, especialmente hacia las mujeres, no es opcional sino fundamental. Que el trabajo duro y la perseverancia
siempre dan mejores resultados que los atajos y las mentiras. Y sobre todo, les enseño que las mujeres de nuestra familia son fuertes, inteligentes y capaces de cuidarse solas, que pueden elegir estar con alguien por amor, nunca por necesidad, que merecen ser tratadas con respeto, honestidad y dignidad, siempre. Cuando termine de contarles esta historia, quiero que se lleven esto. Ustedes tienen un poder enorme dentro de ustedes. Tienen la capacidad de transformar cualquier traición en fortaleza, cualquier mentira en sabiduría, cualquier dolor en propósito. No permitan que nadie las convenza de que son débiles, de que no pueden valerse solas, de que necesitan aguantar cualquier cosa por miedo a quedarse solas. La soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía tóxica. La paz de una vida honesta es infinitamente más valiosa que la falsa seguridad de una relación basada en mentiras. Si están viviendo algo parecido a lo que yo viví, si sospechan que alguien les está mintiendo, confíen en su intuición, investiguen, busquen la verdad, y cuando la encuentren, por dolorosa que sea, úsenla como el primer paso hacia una vida más auténtica y más poderosa. No tengan miedo de empezar de nuevo. Yo empecé de nuevo a los 40 años, con 2 hijos pequeños, sin dinero, sin experiencia laboral reciente, y construí una vida hermosa, próspera, llena de amor verdadero y propósito genuino. Si yo pude, ustedes también pueden. Si yo pude convertir la peor traición de mi vida en mi mayor bendición, ustedes también pueden. Si yo pude pasar de ser una víctima a ser una sobreviviente, y de ser una sobreviviente a ser una triunfadora, ustedes también pueden. La vida les va a presentar desafíos. Las van a lastimar, las van a traicionar, las van a decepcionar, pero cada una de esas experiencias es una oportunidad de mostrarle al mundo, y más importante, de mostrarse a ustedes mismas, de qué están hechas realmente. Yo descubrí que estaba hecha de algo mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Ustedes van a descubrir lo mismo sobre ustedes mismas, y cuando lo hagan, van a entender que no hay nada en este mundo que no puedan superar. No hay obstáculo que no puedan vencer. No hay sueño que no puedan alcanzar. Esa es la verdad que descubrí en aquel nightclub hace tantos años, cuando vi a João destruido y me di cuenta de que yo había emergido de nuestro matrimonio más fuerte que nunca. Que el poder siempre había estado en mí. Solo necesitaba las circunstancias adecuadas para descubrirlo. Ese poder también está en ustedes. Solo están esperando el momento adecuado para descubrirlo. Espero que mi historia les sirva de inspiración para no esperar a que alguien más las decepcione para empezar a valorarse a ustedes mismas. Empiecen hoy. Empiecen ahora. Porque ustedes, mis queridas muchachas, valen mucho más de lo que cualquier mentiroso les podría hacer creer. Y merecen una vida llena de verdad, respeto, amor genuino y propósito auténtico. No se conformen con menos. Nunca se conformen con menos.